un tema fundamental que él tocó es el tema de la corrupción. O sea, ya ha mencionado N veces, igual desde su proyecto alternativo de nación del 2004, que luego para participar en las elecciones del 2006, él habla, como hoy también para el 2018, que el tema o el problema que ha causado más miseria en el país, más pobreza, es el tema de la corrupción. Y por cierto, hoy el presidente de la República en la práctica hizo un llamado a que los que participaron en el fraude electoral o tienen conocimiento del fraude electoral del 2006, donde a través de ese fraude electoral llegó a la presidencia Felipe Calderón, el espurio como se le llamó todo el tiempo que él ocupó la presidencia de la República, pues que hablen. Por ejemplo, el presidente de la República, eso yo creo hasta es para sanar el alma, descargar las penas, por ejemplo, del Bester Gordillo. Ella sabe muy bien cuál fue su participación en este proceso de robo de la presidencia de la República, y ella intervino activamente en este tema. Entonces el presidente hoy en la mañana dijo, bueno, pues ella sería muy bueno que pudiera dar su testimonio, porque allí nuevamente vamos a ver las tácticas del Partido Acción Nacional con Vicente Fox desde la presidencia, y quien lo sustituyó a través del fraude electoral, Felipe Calderón. Como hemos dicho, o sea, no podemos esperar que quien llega a la presidencia a través del fraude electoral, cuando esté en la presidencia, va a corregir su conducta y se va a ser honesto. No, al contrario, si llega por un fraude electoral, que además ese fraude retardó por varios años el desarrollo progresivo de nuestro país y sirvió para generar una cantidad impresionante de muertes, y además generó pues más de 7 millones de jóvenes sin estudio y sin empleo, entre otras cosas. Pues hoy el presidente hizo este llamado prácticamente, que entre otros el Bester Gordillo puede aclarar muchas cosas que todos intuimos en términos generales, pero como ahorita pues se están iniciando varios procesos de investigación, sobre todo en Estados Unidos en este momento, contra el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, que es García Luna, pues sería muy sano hasta para la misma el Bester, que ella pudiera dar su testimonio de toda la cuestión que se implementó para llevar a cabo este fraude que retrasó el desarrollo histórico de nuestro país por varios años. Pero ese tema de la corrupción es uno. También hay otras gentes, él dijo igual claramente del Partido Acción Nacional, una de las gentes que ayudó a hacer el fraude electoral en Tamaulipas, ahora está en la cárcel, y está en la cárcel por un gobernador del PAN en Tamaulipas. Es decir, también entre ellos es la traición. O sea, si traicionan al pueblo de México, ¿cómo no se van a traicionar entre ellos mismos? Pero repito, ese tema de la corrupción, una de sus manifestaciones es esta que menciono. Otra se presenta a través, por ejemplo, de los múltiples organismos que fueron creados precisamente para maiciar a la oposición en parte, y por otro lado para tratar de justificar todas las acciones de corrupción de los gobiernos neoliberales, como por ejemplo, él dice que hay más de 100 organismos, institutos, como por ejemplo la Comisión Reguladora de la Energía. ¿Cómo se forma la Comisión Reguladora de la Energía y para qué se forma? Bueno, pues ya sabemos que cuando se forma la Comisión Reguladora de la Energía, el gobierno ofrece a los partidos pues que ellos propongan. Por ejemplo, el PRD hizo una propuesta de un miembro del Consejo de esta Comisión Reguladora de la Energía. El PAN hizo sus propuestas, el PRI hizo sus propuestas, y como estos partidos en su momento firmaron el Pacto por México, y entre los tres pues tenían la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues todos contentos porque se reparten el pastel. Y ese pastel hasta ahorita del CRE, de la Comisión Reguladora de la Energía, que solamente ha servido para legitimar la entrega
de todo el sector energético a la iniciativa privada nacional de extranjera. En cuanto a plazas, por ejemplo, ese pastel es muy grande porque, como hoy lo dijo el presidente de la República, se crearon ahí 551 plazas. Aparte de los consejeros del CRE, todo un aparatazo, pero no se crearon con salarios así modestos, moderados, no. O sea, todos estos, los consejeros, pues ganaban más que el presidente, más todos sus viáticos y una cantidad extraordinaria de recursos, y a eso hay que agregarle que seguramente algunos de la Comisión Reguladora de Energía pasaron información privilegiada tanto a las empresas petroleras como a las empresas de generadoras de energía eléctrica transnacionales, y seguramente algunos de ellos una vez que salgan del CRE o cuando han salido del CRE, pues van a ser asesores de las transnacionales a las que desde la Comisión Reguladora de Energía se han puesto como tapete para favorecer los intereses de estas grandes empresas. Ya lo vemos, ese es el mecanismo de corrupción también, utilizando, repito, creación del CRE, de la Comisión Reguladora de la Energía, que realmente no ha servido para nada al pueblo de México, pero sí ha servido de mucho a las grandes empresas transnacionales, sobre todo a las españolas, porque es la liga que tienen desde el gobierno y desde el surgimiento del PAN con las grandes transnacionales españolas. Pues la corrupción se da ahí en todos los niveles y en todas las formas. Entonces el presidente dice que así como el CRE, pues hay otros institutos, consejos que se han creado, más de 100, pero que tienen superestructuras, yo diría megaestructuras, y que, como dice el presidente, son organismos mantenidos y buenos para nada a favor del pueblo, y por el contrario, buenos servidores de los intereses de las grandes empresas transnacionales generadoras de energía en sus distintas modalidades. También otro de estos organismos es el CONAPRED, que ya su titular presentó su renuncia, y miren, le preguntaron al presidente si él decide, por quién decidiría. Él dice, desde luego que por una mujer, pero además una mujer indígena, porque si CONAPRED se creó precisamente, entre otras cosas, para atender las acciones de discriminación, y en sus manos se pone a gente que nunca ha sufrido en carne propia la discriminación, pues seguramente que lo van a tomar como otros organismos, una megaestructura, salarios estratosféricos, y simplemente pues van a hacer comidas, foros ahí, pirurris, etcétera, etcétera, pero no van a atender las necesidades del pueblo. Y es otra forma de corrupción, porque como dice el presidente de la República, este recurso que se destina a esos organismos, el grueso va para engordar la burocracia y poco o nada llega al pueblo para cumplir los objetivos para los cuales fueron creados estos organismos. Ahora hay otro tema que también le preguntaron al presidente sobre el CONAPRED y otros organismos. Y fíjense bien, esto es muy importante porque él mismo dijo, y seguramente va a revisar todos, algunos de estos organismos se crean por decreto presidencial. Si se crean por decreto presidencial, el mismo presidente puede emitir otro decreto para, así como se crearon, se pueden anular, se pueden eliminar. Es una facultad del presidente. Si se crearon cualquiera de estos organismos por decreto presidencial, el presidente los puede anular. Pero en cambio, si se crearon algunos de ellos por decreto del Congreso de la Unión, entonces solamente es el Congreso de la Unión el que puede, pues, también suprimirlos o extinguirlos, es la palabra técnica más adecuada, extinguir. Entonces, un organismo, repito, creado por decreto presidencial, lo puede extinguir el presidente mediante otro decreto presidencial. Pero si el organismo fue creado por el por el Congreso de la Unión, pues es el Congreso de la Unión el que puede extinguirlo. Vamos a poner un ejemplo de lo que no se debe hacer en este tema. Por ejemplo, la Compañía de Luz y Fuerza fue creada por un decreto en la Cámara de Diputados, es decir, un decreto del Poder Legislativo. Entonces, de acuerdo a la ley, únicamente se podía extinguir por otro decreto
del poder legislativo. Pero Calderón, ya lo sabemos, voraz, desde que estuvo en la Secretaría de Energía en el gobierno de Calderón y luego como presidente, como ellos ya tenían puesta la vista en todo el sector energético para entregarlo a los españoles, pues Calderón emitió un decreto de extinción de Luz y Fuerza, violando la ley, violando las normas. Él no le correspondía emitir el decreto de extinción porque no fue creada Luz y Fuerza por un decreto del Poder Ejecutivo del presidente, sino por un decreto de la Cámara de Diputados. Entonces, lógicamente el presidente de la República no va a obrar como lo hizo Calderón. Claro, ya hemos dicho que no podemos esperar de alguien que llegó a través de un fraude que su conducta se modifique, más si ellos ya traían en su programa el proyecto de entrega del sector energético, sobre todo la generación de energía eléctrica y el gas, a empresas transnacionales españolas. Esa es su madre patria, España, pero no el pueblo español, sino la España colonialista. Siguen teniendo esa mentalidad. Entonces Calderón llegó incluso hasta violentar las normas, no les importó, y lo avalaban la mayoría de diputados que estuvieron pues, en la Cámara de Diputados, que eran PRI y PAN, desde luego. Entonces, aunque algunos diputados en ese momento pues elaboramos una controversia constitucional, lógicamente que tanto el poder judicial en su mayor parte pues estaba copada por el Partido Acción Nacional, que tenía el poder ejecutivo con la presidencia, tenía la mayoría en la Cámara de Diputados junto con el PRI y algunos partidos aliados, y tenía lógicamente pues también el control sobre las decisiones más trascendentales del poder judicial. Entonces, pero el presidente de México hoy, el licenciado López Obrador, es lo opuesto totalmente. Lo opuesto a la actitud corrupta de estos presidentes del Partido Acción Nacional. La actitud del presidente es completamente opuesta a la actitud de traidores y vendepatrias de estos presidentes del periodo neoliberal. Y por eso él, sin violentar leyes, sin violentar la Constitución, pues va a analizar, como lo dijo hoy, el decreto de creación de cada uno de estos organismos, y lo que a él le toque, porque tiene facultades constitucionales y legales, él mismo podrá extinguir con otro decreto tantos organismos que no le sean útiles al pueblo y que se crearon como cuotas políticas para mantener el control político del país a través también no solamente del partido en el poder que era el PAN en ese momento, sino de los partidos con los que firmó el Pacto contra México, es decir, el PRI y el PRD. Y del PRD fundamentalmente pues el grupo encabezado por Jesús Ortega, que son los llamados chuchos, y que también junto con, repito, el PRI y el PAN pues firmaron ese pacto contra México. Pero ahora las cosas cambiaron radicalmente. Entonces también finalmente planteamos, porque este debate ya se dio y ya trascendió las fronteras nacionales, el presidente de la República se refirió al periódico El País. Es un periódico de España, pero no de España, así en abstracto. El presidente lo dijo claramente, es un periódico de la oligarquía española. Esa oligarquía española, que está compuesta por varios de sus integrantes, son ya sea directivos, miembros de los consejos de dirección o de administración de las grandes transnacionales y de algunos de los bancos también españoles, que estuvo siempre de la mano, esa oligarquía española, con las políticas represivas del gobierno fascista que encabezó Francisco Franco, que dio el golpe a la democracia española e instauró una dictadura que duró varias décadas en España. Bueno, deben entender ellos también que ya el mundo se está reconfigurando de otra forma y que eso que antes eran los caprichos de ellos que se tenían que cumplir, en los que ellos todavía consideran sus colonias como México, pues ya se acabó. Y lógicamente entonces el país, que es un instrumento de la oligarquía española, pues va a seguir golpeando desde fuera las políticas del presidente de la República, porque se sienten muy ofendidos porque el presidente ya puso un alto a la actitud, digamos, ventajosa a través de la corrupción de las empresas españolas generadoras de energía eléctrica. Entonces,
finalmente él dijo en este tema de las integrantes de su gabinete, del gobierno, dice, otra vez, dijo él, este es momento de definiciones. Si alguien no está contento con el proyecto que encabeza el presidente de la República y ocupa algún cargo en alguna secretaría, subsecretaría, organismo que dependa del Poder Ejecutivo, pues moralmente, pues que se vayan, ¿no? Pues que aquí es un proyecto nuevo y desafortunadamente algunos funcionarios medios pues se quedaron todavía desde las estructuras anteriores, ya a más de año y medio, pues yo creo seguramente se les dio su oportunidad, pero pues repito, si son congruentes, si no están de acuerdo con los lineamientos generales de la 4T, pues su lugar está en otro lado. Pues bien, cada quien toma su posición en esta lucha, cada quien define de qué lado está, y nosotros reiteramos, la inmensa mayoría del pueblo de México están firmemente apoyando al presidente de la República, porque ya se acabó gobierno rico con pueblo pobre. Ahora es todos los recursos fundamentales del presupuesto nacional para los sectores que por décadas o por siglos han estado totalmente desprotegidos y se les ha visto con mucho desprecio. Por eso, como dice el presidente, y creo que es un eco que todos debemos formar a nivel nacional, por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias por tu atención y si te gusta lo que comentamos, nos puedes seguir en las redes que aparecen en la pantalla.